Los requerimientos del usuario deberán redactarse en un lenguaje natural, debido a que tienen que ser comprendidos por personas que no son técnicos ni expertos. Sin embargo, pueden expresarse ciertos requerimientos del sistema de manera más detallada, de una forma más técnica. Una técnica ampliamente usada es documentar la especificación del sistema como un conjunto de modelos del sistema. Estos modelos son representaciones gráficas que describen los procesos del negocio, el problema a resolver y el sistema que tiene que ser desarrollado. En el desarrollo del software, los modelos del sistema son herramientas esenciales para comprender, analizar y comunicar cómo funciona un sistema desde distintas perspectivas. Estos modelos proporcionan una representación simplificada de la realidad que permite visualizar aspectos claves como la estructura, el comportamiento y las interacciones de los componentes del sistema. La creación de los modelos del sistema es un paso crucial en las primeras fases del desarrollo, ya que facilita la identificación de requisitos, la detección de inconsistencias y la definición de soluciones técnicas. Además, los modelos ayudan a garantizar que todos los involucrados, desde desarrolladores hasta los stakeholders, compartan una visión clara y coherente del sistema que se va a construir. Existen diferentes tipos de modelos, cada uno enfocado en representar un aspecto específico del sistema. Los modelos del sistema son representaciones abstractas que permiten analizar y entender un sistema desde diferentes ángulos, facilitando el diseño y la comunicación entre los involucrados en el desarrollo del software. Estas perspectivas no solo ayudan a comprender el sistema, sino que también desempeñan un papel clave en la transición del análisis al diseño. Las principales perspectivas de los modelos del sistema son la perspectiva de contexto, que define los límites del sistema y su interacción con el entorno, incluyendo actores externos, sistemas relacionados y flujos de información. Ayuda a establecer qué forma parte del sistema y qué queda fuera de su alcance, facilitando la delimitación precisa de requisitos y la identificación de interfaces claves. Otra de las perspectivas es la de comportamiento, que describe cómo se comporta el sistema frente a diferentes estímulos, enfocándose en las interacciones dinámicas entre componentes o entre el sistema y los usuarios. Este enfoque permite modelar procesos y flujos de evento que guían la definición de casos de uso y escenarios para el diseño funcional. Por último, tenemos a la perspectiva de datos, que representa la estructura y la organización de la información dentro del sistema, utilizando diagramas como modelo entidad-relación o diagramas de clases. Contribuye al diseño conceptual de bases de datos y estructuras de información críticas para el desarrollo. Estas perspectivas crean un puente importante entre el proceso de análisis y el diseño, al transformar requisitos abstractos en especificaciones más detalladas y técnicas. Al modelar el sistema desde distintos ángulos, los desarrolladores pueden estructurar las funcionalidades, procesos e información necesarios para guiar el diseño arquitectónico y la implementación técnica de manera coherente. Esto reduce ambigüedades, mejora la comunicación entre los equipos y asegura que los objetivos definidos en el análisis se traduzcan en soluciones viables y efectivas durante el diseño. Durante el proceso de análisis se pueden crear diferentes tipos de modelos del sistema para abordar
distintos aspectos de su funcionamiento y estructura. Estos modelos incluyen el modelo de flujo de datos, que representa cómo la información se mueve a través del sistema, incluyendo las entradas, transformaciones y salidas. Es útil para identificar los procesos claves y flujos de información. Otro de los modelos es el modelo de composición, que describe la estructura del sistema, descomponiéndolo en sus componentes principales y mostrando las relaciones entre ellos. Ayuda a entender cómo las partes individuales contribuyen al todo. Otro de los modelos es el arquitectónico, que representa la organización general del sistema, destacando los subsistemas principales y sus interacciones. Sirve como base para la planificación y diseño de la arquitectura. También tenemos al modelo de clasificación, que agrupa elementos similares dentro del sistema, como clases, objetos o categorías, con base en sus características comunes. Es fundamental para la creación del modelo orientado a objetos. Otro de los modelos es el de estímulo-respuesta. Captura cómo el sistema reacciona ante diferentes eventos o estímulos, mostrando las respuestas específicas para cada caso. Es clave para modelar interacciones dinámicas y comportamientos del sistema. Estos modelos proporcionan una comprensión detallada del sistema desde diferentes perspectivas, facilitando la transición del análisis al diseño. En una de las primeras etapas de la obtención de requerimientos y del proceso de análisis, se definen los límites del sistema. Esto comprende trabajar conjuntamente con los stakeholders del sistema para distinguir lo que es el sistema y lo que es el entorno del sistema. Estas decisiones se deben tomar al inicio del proceso para delimitar los costos del sistema y el tiempo necesario para el análisis. El modelo del contexto es una representación de alto nivel que describe un sistema en relación con su entorno. Su objetivo es establecer los límites del sistema y mostrar cómo interactúa con los actores externos como usuarios, otros sistemas o dispositivos. Este modelo se enfoca en identificar y describir las entidades externas que interactúan con el sistema, conocidas como actores, así como los flujos de información o eventos que ocurren entre ellos y el sistema. El propósito principal del modelo de contexto es establecer una visión clara de qué forma parte del sistema, qué está fuera de su alcance y cómo el sistema se comunica con su entorno. El modelo de contexto es útil para comprender las relaciones y dependencias entre el sistema y su entorno, y es fundamental durante las fases iniciales del desarrollo para definir el alcance y establecer una base para el análisis y diseño posterior. Para elaborar el diagrama de contexto, en el centro se ubica el sistema que se desea construir y se rodea de tres tipos de entidades. La primera de ellas es los demás sistemas con los que interactúa. La siguiente son los usuarios del sistema. Y posteriormente, los centros de información a los cuales necesita acceder para realizar su función correctamente, como las bases de datos o los repositorios de información. El sistema se conecta a estas entidades por medio de flechas, uni o bidireccionales. Las unidireccionales significa que el sistema toma o entrega información a las entidades. Las bidireccionales muestran un intercambio de información entre el sistema y su entorno. Los modelos de comportamiento
son esenciales para describir cómo un sistema interactúa con su entorno y cómo responde a diferentes eventos. Aquí se analizan dos tipos de modelos de comportamiento, como son el modelo de flujo de datos y el modelo de máquinas de estado. Ambos son herramientas poderosas para comprender y definir el comportamiento dinámico de un sistema y se utilizan en diversas fases del ciclo de vida del desarrollo del software, desde el análisis hasta el diseño y las pruebas. Estos modelos pueden usarse de forma separada o conjuntamente, dependiendo del tipo de sistema que se esté desarrollando. La mayoría de los sistemas de negocio están fundamentalmente dirigidos por los datos. Están controlados por las entradas de datos al sistema, con relativamente poco procesamiento de eventos externos. Un modelo de flujo de datos puede ser todo lo que se necesite para representar el comportamiento de estos sistemas. Por el contrario, los sistemas de tiempo real a menudo están dirigidos por eventos con un mínimo de procesamiento de datos. Un modelo de máquina de estados es la forma más efectiva para representar su comportamiento. Otras clases de sistema pueden estar dirigidas tanto por datos como por eventos. En estos casos, podemos desarrollar ambos tipos de modelo. Los modelos de flujo de datos, conocidos también por sus siglas en inglés DFD, son representaciones gráficas que se utilizan para describir cómo circulan los datos dentro de un sistema. Estos diagramas permiten visualizar de manera clara y sencilla el proceso de transformación de la información desde su origen hasta su destino, pasando por los distintos procesos que la manipulan. El objetivo principal de un DFD es representar cómo los datos son procesados y cómo fluyen entre las diferentes entidades y componentes del sistema. Ayudan a comprender las interacciones entre los elementos del sistema, identificando los puntos clave donde los datos entran, se transforman y se almacenan. Los modelos de flujo de datos son valiosos debido a que realizan un seguimiento y documentan cómo los datos asociados con un proceso particular fluyen a través del sistema, y esto ayuda a los analistas a comprender el proceso. Los diagramas de flujo de datos tienen la ventaja de que, a diferencia de otras notaciones de modelado, son sencillos e intuitivos. Normalmente es posible explicarlos a los usuarios potenciales del sistema, quienes pueden entonces participar en la validación del análisis. Los modelos de flujo de datos muestran una perspectiva funcional en donde cada transformación representa un único proceso o función. Son particularmente útiles durante el análisis de requerimiento, ya que pueden usarse para mostrar el procesamiento desde el principio hasta el final en un sistema. Es decir, muestra la secuencia completa de acciones que tienen lugar a partir de una entrada que se está procesando hasta la correspondiente salida que constituye la respuesta del sistema. Un DFD está compuesto por varios elementos gráficos, cada uno con propósitos específicos. El primero de ellos son los procesos, que se representa con rectángulos redondeados. Estos representan las transformaciones o actividades que se realizan sobre los datos dentro del sistema. Un proceso toma datos de entrada, los procesa y produce resultados de salida. Cada proceso suele estar numerado y tiene un nombre que describe su función, como por ejemplo, verificar usuario. Otro de los elementos son las entidades externas, que se representan con rectángulos. Son los actores que interactúan con el sistema, pero no forman parte del mismo. Pueden ser usuarios,
sistemas o dispositivos externos que proveen datos al sistema o reciben información del sistema, como por ejemplo el cliente o sistema de pago externo. Así también tenemos a otro elemento, el almacenamiento de datos, que se representa con líneas dobles o rectángulos abiertos. Estos representan los lugares donde los datos se almacenan dentro del sistema. Esto puede ser a través de una base de datos, un archivo o cualquier otro tipo de repositorio, como por ejemplo una base de datos de producto. Otro de los elementos son los flujos de datos, que se representan con flechas. Indican el movimiento de los datos entre los procesos, las entidades externas y los almacenes de datos. Las flechas deben de estar etiquetadas para identificar el tipo de datos que se transfiere, como por ejemplo, pueden decir datos de login o detalles de pedido. Un DFD puede tener diferentes niveles de detalle que permiten descomponer el sistema en sus componentes fundamentales. En el caso particular del nivel 0, también llamado diagrama de contexto, es el diagrama más general y proporciona una vista de alto nivel del sistema. Este diagrama, donde el sistema se representa como una única caja, se muestran las entidades externas y los flujos de datos hacia y desde el sistema. Este diagrama ayuda a entender la relación general del sistema con su entorno. También tenemos el nivel 1 y subniveles. A esta medida que se profundiza en el sistema, se desglosan los procesos indicados en el nivel 0 en subprocesos más específicos. Estos diagramas detallan cada proceso dentro del sistema, interactúa con otros procesos y cómo se gestionan los datos. Cada subnivel ofrece una vista más granular de cómo los datos fluyen a través del sistema. Los modelos de máquina de estado describe cómo responde un sistema a eventos internos o externos. Son herramientas gráficas utilizadas para representar el comportamiento dinámico de un sistema en función de los estados en la que puede encontrarse y las transiciones entre ellos. Este tipo de modelo es particularmente útil para sistemas que reaccionan de manera diferente dependiendo de su estado actual, proporcionando una descripción clara de cómo las entradas o eventos generan cambios en el sistema. El propósito de un modelo de máquina de estado es capturar las transiciones y el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo. Se utiliza para visualizar el flujo de estados, mostrando cómo un sistema cambia de un estado a otro en respuesta a eventos o estímulos. También nos permite definir el comportamiento del sistema, identificando las acciones específicas que ocurren durante las transiciones o en estados determinados. También nos permiten describir sistemas complejos, proporcionando una representación simplificada de sistemas cuyo comportamiento depende de múltiples condiciones y eventos. La notación UML es utilizada para describir los modelos de máquina de estado. Está diseñada para modelar el comportamiento de los objetos. Sin embargo, es una notación de propósito general que se puede utilizar para cualquier tipo de modelo de máquina de estado. Entre los elementos principales que podemos establecer para la representación del modelo de máquina de estado tenemos: el primero de ellos son los estados, que representan las condiciones o situaciones en las que el sistema puede encontrarse en un momento dado. Son representados a través de dibujos como rectángulos con bordes redondeados. Dentro del rectángulo se escribe el nombre del estado. Otro de los elementos es el estado inicial,
que es el punto de partida del sistema, el estado desde el cual inicia su funcionamiento. Se representa con un círculo sólido negro. Desde este círculo parte una flecha hacia el primer estado. El tercero de los elementos es el estado final, que representa el estado en el que el sistema termina o concluye su operación. Se dibuja como un círculo con un borde doble o doble diana. Las flechas apuntan hacia este símbolo desde el estado final antes de la terminación. Otro de los elementos son las transiciones, que indican el cambio de un estado a otro provocado por un evento o una condición. Se representan con flechas dirigidas que conectan dos estados. Sobre la flecha se escribe el evento que desencadena la transición. El siguiente elemento son los eventos, que son estímulos externos o internos que disparan una transición. Los eventos se anotan con texto en la flecha que conecta dos estados. Posteriormente tenemos a las acciones, que son las actividades que realiza el sistema como respuesta a una transición o mientras se encuentra en un estado. Las acciones son asociadas a una transición y suelen indicarse cerca de la flecha. Las acciones a un estado se escriben dentro del rectángulo redondeado. La representación gráfica de los modelos de máquina de estado con rectángulos redondeados, círculos sólidos y doble diana facilita la comprensión del flujo lógico y las posibles interacciones del sistema. Este enfoque permite visualizar claramente el ciclo de vida de un sistema y asegura que las transiciones y acciones estén correctamente definidas. El modelo de datos describe entidades, atributos y las relaciones entre dichas entidades. Estos elementos se presentan generalmente mediante diagramas y notaciones formales que facilitan su interpretación y comunicación entre diferentes partes interesadas, como son los analistas, diseñadores y desarrolladores. Existen diferentes tipos de modelo de datos según su nivel de abstracción. Uno de estos es el modelo conceptual, que es una vista de alto nivel que describe la estructura general de los datos, centrándose en que los datos son relevantes para el sistema sin entrar en detalles técnicos. Otro de ellos es el modelo lógico, el cual detalla la estructura de los datos independientemente del sistema de gestión de base de datos específico que se utilizará. Define tablas, columnas, tipos de datos y relaciones en un nivel técnico, pero sin depender de una plataforma específica. Otro de los aspectos es el modelo físico, que es la representación más detallada y concreta, enfocado en cómo los datos se almacenarán y gestionará dentro de un sistema manejador de base de datos específico. Incluye detalles como índices, claves primarias y foráneas, particionamiento, entre otros. La creación de un modelo de datos efectivo es fundamental para garantizar la integridad, consistencia y optimización de los datos en un sistema, lo que resulta clave para el éxito del proyecto de software y las soluciones tecnológicas. La representación del modelo de datos se lleva a cabo mediante una serie de técnicas y herramientas que permiten visualizar las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas de manera estructurada y comprensible. Este proceso varía según el tipo de modelo de datos, conceptual, lógico o físico, pero en general siguen los siguientes pasos clave. Número 1. Identificación de entidades y atributos.
Aquí se determinan los elementos principales del sistema, conocidos como entidades. Estas pueden ser objetos, conceptos o personas relevantes para el dominio del problema. A cada entidad se le asigna atributos, que son las características específicas que describen o definen a la entidad. El segundo paso es la definición de relaciones. Se identifican las interacciones o asociaciones entre las entidades. Estas relaciones pueden ser de diferentes cardinalidades, uno a uno, uno a mucho, mucho a mucho, que especifican cuántas instancias de una entidad están asociadas con instancias de otra. Número 3. Creación de diagramas visuales. En el caso del modelo conceptual, se utiliza el diagrama entidad-relación, que representa entidades como rectángulos, atributos como elipses y las relaciones como rombos conectados mediante líneas. En el caso del modelo lógico, se desarrollan diagramas similares al conceptual, pero añadiendo detalles como las claves primarias, las claves foráneas y las restricciones de integridad. Usualmente se usa una notación como la de Cromford o Chin. En el caso del modelo físico, se representa la estructura final en el contexto del sistema de gestión de base de datos que se ha elegido. Esto incluye tablas, columnas, tipos de datos específicos, índices y otros aspectos técnicos. Número 4. La documentación de las reglas de negocio. Se registran las reglas y restricciones que gobiernan el uso de los datos como validaciones, valores predeterminados y requisitos de unidad. Estas reglas complementan el modelo y garantizan que la base de datos cumpla con las necesidades del sistema. Número 5. El uso de herramientas especializadas. Herramientas como MySQL, Workbench, Microsoft Vision, LuzChat, Erwin Data Model son utilizadas para diseñar y documentar los modelos de datos de forma profesional. Estas herramientas facilitan la creación, edición y mantenimiento de dichos diagramas. Una vez representado el modelo, este debe de ser revisado con las partes interesadas para asegurar que refleja adecuadamente los requisitos del sistema, las correcciones o mejoras que se implementan de manera iterativa hasta obtener una representación precisa y funcional. La representación del modelo de datos es esencial para comunicar de manera efectiva la estructura del sistema y para servir como base para su implementación en un entorno real. Modelo de objetos. Es una representación abstracta utilizada en la programación orientada a objetos para describir las estructuras de datos en términos de clases, objetos, atributos y métodos. Este modelo organiza y define cómo se relacionan e interactúan los elementos de un sistema, permitiendo una representación más cercana al mundo real, donde los objetos se perciben como entidades autónomas que combinan datos y comportamiento. Los elementos claves del modelo de objetos son, número 1, las clases, que son plantillas o prototipos que definen las propiedades y comportamiento comunes de un conjunto de objetos. Número 2, los objetos, que son instancias concretas de una clase. Cada objeto contiene valores específicos para los atributos definidos en su clase. Número 3, atributos. Representan las características o propiedades de una clase u objeto. Número 4. Los métodos, que son las funciones o comportamiento que se pueden realizar sobre los objetos de una clase. Estos métodos pueden acceder o modificar los atributos del objeto. Número 5. Las relaciones. El modelo de objetos también describe cómo interactúan o se relacionan los objetos entre sí. Las relaciones comunes incluyen la herencia, la composición y la asociación.
El modelo de objetos se utiliza ampliamente en la ingeniería de software para diseñar sistemas escalables, reutilizables y fáciles de mantener, gracias a su enfoque en la encapsulación, modularidad y reutilización de código. Modelo de herencia. Es un paradigma esencial en la programación orientada a objetos, que permite modelar relaciones jerárquicas entre clases. Su objetivo principal es facilitar la reutilización de código y la organización lógica de un sistema, representando características compartidas y específicas entre diferentes niveles de una jerarquía. Este modelo es particularmente útil para abstraer comportamientos comunes y especializar características únicas dentro de un diseño de software. Entre sus elementos fundamentales se encuentra la superclase o clase base, que es la clase de la cual otras clases heredan atributos y métodos. Esta actúa como un punto central para definir características generales aplicables a múltiples entidades. Número 2. La subclase o clase derivada, que es una clase que extiende la funcionalidad de la superclase, añadiendo o modificando características. Número 3. La herencia multinivel. Una clase derivada puede actuar como base para otra clase, creando una cadena jerárquica. Número 4. La herencia múltiple, donde es soportada. Permite que una clase herede de múltiples superclases, combinando sus atributos y métodos. Esto introduce mayor flexibilidad, pero también riesgos como la ambigüedad, como por ejemplo el problema del diamante en C++. Número 5. Atributos y métodos específicos. Las subclases pueden definir nuevos atributos y métodos que no estén presentes en la superclase, permitiendo mayor especialización. En cuanto a la representación del modelo de herencia, en la programación orientada a objetos, se lleva a cabo a través de diagramas y estructuras que visualizan las relaciones jerárquicas entre las clases. Los métodos más comunes incluyen el uso de diagramas UML y notaciones específicas en el código fuente. En la notación UML, la herencia se muestra hacia arriba, en lugar de hacia abajo como en otras notaciones orientadas a objetos, o en algunos lenguajes específicos, tales como Java, en donde las subclases heredan de las superclases. Es decir, la punta de la flecha mostrada con un triángulo apunta desde las clases que heredan sus atributos y opera mediante las acciones hasta su superclase. En lugar de utilizar el término herencia, UML habla de una relación llamada generalización. La generalización es un concepto en la programación orientada a objetos que permite abstraer características comunes de dos o más clases específicas en una clase más general. Este proceso organiza las clases en una jerarquía donde las clases especializadas, que son las subclases, comparten atributos y métodos definidos en una clase más genérica, la superclase. La generalización refleja una relación es-un, donde las subclases representan versiones más específicas de la superclase. El diseño de jerarquías de clases no es fácil, ya que el analista necesita comprender con detalle el dominio en el que el sistema será implantado. Agregación de objetos. Es un tipo de relación entre clases en la programación orientada a objetos, que representa una asociación.
Se identifica con la nomenclatura parte-todo. En esta relación, una clase, a la que se denomina todo, está compuesta por una o más instancias de otra clase, a la cual se le denomina las partes. Pero las partes pueden existir de manera independiente del todo. Entre sus características principales se encuentra la relación de composición, donde la clase contenedora no es propietaria de los objetos que contiene. También existe una duración independiente, es decir, la vida útil de los objetos que forman parte no están directamente vinculada a la del objeto que componen el todo. Se utiliza una representación gráfica, es decir, en los diagramas UML, la agregación se denota con un rombo vacío en el extremo del todo y una línea que conecta con la clase que forma la parte. Modelado de comportamiento de objetos. Es una técnica utilizada en el desarrollo de software para representar cómo los objetos dentro de un sistema interactúan entre sí a lo largo del tiempo y bajo diferentes circunstancias. Este modelado tiene como objetivo capturar los aspectos dinámicos de un sistema, enfatizando las acciones, eventos, estados y flujos de control que ocurren durante su funcionamiento. Se centra en responder preguntas como ¿cómo cambian los estados de los objetos a lo largo del tiempo? ¿Qué eventos desencadenan ciertas transiciones o acciones? ¿Qué interacciones ocurren entre los objetos para alcanzar un objetivo común? El modelado de comportamiento es particularmente útil en la etapa de diseño del software, ya que permite a los desarrolladores visualizar cómo se espera que se comporte el sistema en escenarios específicos. Asimismo, facilita la identificación de problemas potenciales en la lógica del sistema antes de la implementación. Para modelar el comportamiento de los objetos, se tiene que mostrar cómo se utilizan las operaciones proporcionadas por los objetos. En UML se modelan los comportamientos utilizando los diagramas de secuencia, que representan la interacción entre objetos en un orden cronológico, destacando los mensajes intercambiados y los eventos que ocurren. También pueden ser representados a través del diagrama de actividad UML, que describe los flujos de trabajo y las actividades realizadas dentro del sistema, incluyendo bifurcaciones y condiciones. Otro de los diagramas son los de estado, el cual muestra los diferentes estados por los que puede pasar un objeto y las transacciones entre ellos como resultado de los eventos. En conjunto con el modelo estructural, el modelo de comportamiento formal es una parte esencial de la metodología orientada a objetos, el cual garantiza que el sistema final sea cohesivo, flexible y alineado con los requisitos funcionales y no funcionales. Métodos estructurados son un enfoque sistemático para el desarrollo de sistemas que se centra en la descomposición jerárquica y lógica de un problema en partes manejables. Su objetivo principal es mejorar la comprensión, diseño y documentación del sistema a través de una serie de pasos bien definidos que guían desde el análisis hasta la implementación. Entre sus características principales tenemos la descomposición funcional, que divide el problema en módulos o componentes más pequeños, organizados jerárquicamente para facilitar su desarrollo y mantenimiento. Otro de ellos es la orientación a procesos y datos,
que hace énfasis en identificar qué proceso realiza el sistema y cómo estos manipulan los datos. También tenemos el modelado formal, donde se utiliza diagramas estándar como los diagramas de flujo de datos, diccionarios de datos y pseudocódigos, para representar y comunicar las estructuras y relaciones del sistema. Asimismo, tenemos la estandarización, que promueve el uso de métodos y formatos uniformes, lo que facilita la colaboración entre equipos y asegura la consistencia del desarrollo. Los métodos estructurados son ampliamente utilizados en proyectos de desarrollo de software y sistemas de información tradicionales, particularmente en entornos donde los requerimientos son estables y bien definidos, aunque en la actualidad comparten espacios con enfoques más ágiles y orientados a objetos, que siguen siendo una herramienta valiosa para proyectos que requieren un análisis detallado y estructurado. Los métodos estructurados soportan el análisis y diseño del software, proporcionando un marco claro y organizado para abordar el desarrollo de sistemas, desde la identificación de requisitos hasta la creación de modelos detallados que guían la implementación. A continuación se describen cómo contribuyen a estas fases claves. Los métodos estructurados ayudan a comprender y documentar los requisitos del sistema, identificando qué debe hacer y cómo se debe de manejar los datos. Entre las herramientas y técnicas utilizadas tenemos a los diagramas de flujo de datos, que representan gráficamente cómo los datos fluyen dentro del sistema, qué procesos los transforman y dónde se almacenan. Otro de ellos es el diccionario de datos, que define y documenta todos los elementos de datos usados en el sistema, asegurando claridad y consistencia. Un tercer elemento son las especificaciones del proceso, que detallan cómo funcionan los procesos individuales, usando pseudocódigo o lenguajes de descripción estructurada. Entre sus beneficios en el análisis, estos proporcionan una visión clara de las necesidades del sistema, facilitan la comunicación entre los analistas y los interesados, que son los stakeholders, identifican inconsistencias, redundancias y áreas incompletas en los requisitos. Los métodos estructurados proporcionan una base metodológica sólida que reduce la complejidad del desarrollo a dividir el sistema en componentes lógicos. Promueve una mejor gestión del proyecto mediante entregables claros en cada etapa. Incrementa la calidad del software al identificar problemas potenciales desde las primeras fases. Este enfoque es particularmente efectivo en proyectos con requisitos bien definidos y entornos donde la estabilidad y claridad son primordiales. Sin embargo, su rigidez puede ser menos adecuada para otros proyectos con requisitos cambiables, donde los enfoques ágiles podrían ser preferibles. Las herramientas que soportan métodos completos, tal como se ilustra en la presente figura, normalmente incluyen a editores de diagramas, que son utilizados para crear modelos de objetos, modelos de datos, modelos de comportamiento, etc. Estos editores no son simplemente herramientas de dibujo, puesto que identifican los tipos de entidades en el diagrama, captan la información sobre estas entidades y guardan esta información en el repositorio central. Otra de las herramientas son las de análisis y comprobación de diseños, que procesan el diseño e informan sobre los errores y anomalías. Pueden integrarse con el sistema de edición para que los errores del usuario sean detectados en etapas tempranas del proceso de desarrollo. Una tercera herramienta son los lenguajes de consulta del repositorio, que permite al diseñador encontrar diseños e información asociada
a los diseños en el repositorio. La herramienta número 4 es un diccionario de datos que contiene información sobre las entidades utilizadas en el diseño de un sistema. Una quinta herramienta son las herramientas de generación y definición de informes, que obtienen información del almacén central y generan automáticamente la documentación del sistema. Una sexta herramienta es la de definición de formularios, que permite especificar los formatos de pantallas y de documentos. La séptima herramienta es las facilidades para importar e exportar, que permiten el intercambio de información desde el repositorio central con otras herramientas de desarrollo. Y por último, los generadores de código, que generan código o esqueletos de código de forma automática a partir del diseño captado en el almacén central.